La última luz de San Gregorio. Crimen de plata en un pueblo fantasma de Chile. Hola amigos, una nueva historia, un nuevo cuento para ti, escrito y dirigido por Marcónido, producido por El Baúl del Abuelo. San Gregorio fue un pueblo minero del norte chico de Chile levantado entre cerros secos y quebradas polvorientas, que vivió de una pequeña mina de plata, y después se fue apagando hasta quedar casi fantasma, con más recuerdos que gente. En sus buenos tiempos la veta no era tan famosa como Chañarcillo, pero alcanzaba para mantener una hilera de casas de madera, una pulpería apretada, un par de cantinas ruidosas, y una plaza donde los domingos se armaba fiesta con banda desafinada y empanadas recalentadas. Con los años la plata empezó a salir tímida, los dueños grandes se fueron, y las máquinas quedaron oxidadas mirando el cerro mientras los trabajadores emigraban a otras faenas, y San Gregorio se iba quedando silencioso como teatro después de la función. Quedaron algunos viejos porfiados, mujeres que no quisieron irse, y uno que otro minero chico que seguía creyendo que el cerro siempre guarda un poquito más para el que sabe buscar con respeto. Uno de esos porfiados era don Lucho Villarroel, minero flaco, resistente, de manos rajadas y mirada dura pero justa, que había llegado joven a San Gregorio. Se había casado ahí y criado hijos entre polvo, sol y promesas de riqueza que casi nunca se cumplían. Cuando los grandes se retiraron, armó con 2 socios una faena artesanal de pequeña minería, con un evoco mina modesta, winch viejo, sacos, palas y pura maña chilena, para hacer rendir lo poco que quedaba, sin hacerse rico, pero logrando sobrevivir. El misterio partió una tarde de verano, en que el sol pegaba tan fuerte que hasta las sombras parecían cansadas, porque don Lucho no volvió de la mina, y sus socios juraban que lo habían visto entrar a la bocamina con casco y linterna, como cualquier día, pero nunca salir, cosa que primero tomaron como un enredo, pensando que tal vez se había ido directo a la casa o a la pulpería. Pasó la noche sin señales, y al día siguiente su esposa apareció en la faena, con la cara tensa y la voz apurada, preguntando por él, lo que encendió todas las alarmas. Los socios organizaron una búsqueda, bajaron a la mina con linternas, revisaron galerías, subieron por los cerros, miraron quebradas, gritaron su nombre, pero el cerro devolvía puro eco y polvo. Como el retén de carabineros quedaba en otro pueblo más vivo, llegó un carabinero joven recién llegado al norte, chico con cara de no entender cómo alguien puede elegir vivir ahí, que tomó declaraciones, sacó fotos, midió distancias y anotó versiones en una libreta que se fue llenando de tierra y dudas. Los pocos vecinos que quedaban en San Gregorio se llenaron de teorías, algunas razonables y otras más cahuineras, porque en pueblo chico siempre sobra imaginación. Unos decían que don Lucho había encontrado una veta muy rica y se había arrancado con la plata, otros que lo habían visto discutir con un comprador de mineral de camioneta blanca y sonrisa cara, que ofrecía pagar precios ridículamente bajos por la plata extraída, y no faltaba quien insinuara que el cerro se lo había tragado por abusar de él. El carabinero joven intentó ordenar el despelote de versiones, pero sin cuerpo, sin escena clara, y con la mina llena de huecos antiguos, galerías tapadas y bocas olvidadas. El caso se fue enfriando hasta quedar archivado como desaparición en faena minera, una etiqueta fría para una historia caliente. La familia se quedó con un dolor raro, mitad pena, mitad rabia, porque nunca supieron si llorar duelo completo o seguir esperando que don Lucho apareciera por la puerta, cubierto de polvo, diciendo que todo fue un malentendido. Los años pasaron como viento seco, y la mina terminó cerrando del todo. Los socios se fueron a buscar suerte a otras partes. La esposa de don Lucho aguantó un tiempo en San Gregorio, pero con los hijos grandes y sin trabajo, terminó yéndose al sur, donde al menos había árboles y agua. El pueblo se fue convirtiendo en postal de abandono, con casas vacías, techos vencidos, carteles oxidados, y la bocamina ahí, como boca de animal viejo, mirando al cerro sin decir nada. En medio de ese silencio, quedó viviendo don Segundo, un viejo medio cascarrabias y medio filósofo, que decía que él no se iba, porque alguien tenía que cuidar a los muertos y a los vivos que todavía dolían, y se transformó en guía improvisado de ruinas, recibiendo de vez en cuando a estudiantes, fotógrafos o curiosos que querían ver un pueblo minero fantasma del norte de Chile. Una tarde, muchos años después, llegó hasta San Gregorio una camioneta que levantaba polvo como si anunciara tormenta,
y de ella bajó una mujer de 40 y tantos, pelo amarrado, mochila al hombro, y ojos firmes, que se presentó como Paula Villarroel, hija menor de don Lucho. Paula había crecido con la historia de su padre contada a medias, con silencios incómodos en la mesa, y versiones distintas según quien hablara, y un día decidió que ya estaba buena la cosa, que alguien tenía que volver al lugar donde todo se rompió para, al menos, entender algo. Buscó a don Segundo, lo encontró sentado en la sombra miserable de un árbol medio seco y le preguntó directo si se acordaba de su papá, a lo que el viejo respondió con un «¿Cómo no me voy a acordar? Si acá los que se van se quedan igual, pegados en el cerro». Caman juntos hasta la bocamina, subiendo por un sendero estrecho entre piedras sueltas y matas de pasto, que parecían pelear por cada gota de agua, mientras don Segundo le contaba del auge y caída de la plata, de la pequeña minería que se sostiene con porfía de los compradores vivos que se aprovechan del minero chico, y del día en que don Lucho desapareció después de hablar con un tipo de ciudad que no le daba buena espina. Paula escuchaba en silencio, tragando tierra y rabia antigua, sintiendo que cada paso la acercaba a una herida que jamás cerró. Al llegar a la boca de la mina, la encontraron cercada con tablas viejas y un letrero de peligro, casi borrado, como si el tiempo se hubiera dedicado a lijar cualquier advertencia. Y Paula sintió que el aire se ponía más pesado, mezclando olor a roca, metal, polvo y algo parecido a miedo. No estaba loca, así que no entró a la mina, pero algo arriba de la bocamina le llamó la atención. Un pequeño murete de piedras acomodadas a mano, como si alguien hubiera querido esconder o proteger algo sin dejarlo tan evidente. Paula subió con cuidado, afirmándose con manos y pies, mientras don Segundo rezongaba abajo, diciendo que esos cerros no perdonaban pisadas tontas, hasta que entre las piedras encontró un casco viejo, abollado y cubierto de tierra, y al lado, medio enterrado, un cuaderno pequeño amarrado con una goma reseca que se quebró apenas lo tocó. Lo tomó con las manos sucias, sopló el polvo y reconoció la letra de su padre, apretada y ordenada, llenando páginas con números, fechas y frases cortas. El cuaderno era, en la práctica, el diario de trabajo de don Lucho. Ana ahí anotaba metros avanzados en la veta, cantidad de mineral, pagos a los socios, deudas en la pulpería, y hacia el final empezaban las páginas que daban susto, donde hablaba de un comprador que quería pagar menos de lo justo, de presiones raras, de amenazas, de cerrarles el negocio si no aceptaban el trato, y de una reunión definitiva el mismo día que desapareció. No había nombres completos, pero sí iniciales, descripciones de una camioneta blanca, horarios y detalles que daban a entender que no se trataba de un accidente cualquiera. Paula y don Segundo llevaron el cuaderno al retén de carabineros del pueblo activo más cercano, y pidieron que reabrieran el caso, argumentando que ahí había pruebas de que don Lucho estaba en conflicto con un comprador de mineral el mismo día de su desaparición. El carabinero de turno, ya más viejo que el que alguna vez tomó la denuncia original, revisó archivos llenos de polvo, comparó fechas, miró el cuaderno, y por primera vez escribió en un documento oficial la palabra posible, homicidio, asociada al nombre de don Lucho Villarroel. No hubo película hollywoodense, ni culpables esposados frente a las cámaras, porque muchos de los involucrados ya estaban muertos, jubilados lejos o invisibles en la burocracia de empresas que cambiaron de nombre 1000 veces. Pero el cuaderno permitió reconstruir un trozo de verdad. Se identificaron patrones de compra de mineral en la zona, nombres de intermediarios que sistemáticamente pagaban menos a mineros pequeños, y registros de camionetas y personas que coincidían con las iniciales anotadas por don Lucho. Para Paula y su familia, eso fue suficiente para cambiar la historia que se contaba puertas adentro. Su padre dejó de ser el minero que se perdió para convertirse en el minero honesto al que le jugaron sucio en la cadena de la plata, y esa corrección de relato valía oro, aunque paradójicamente la pelea hubiese sido por plata. En San Gregorio, el hallazgo también movió algo. Un grupo de investigadores y estudiantes se interesó en el pueblo, y en su caso, lo visitaron, registraron testimonios, sacaron fotos y comenzaron a hablar de patrimonio minero del norte chico, en vez de puro pueblo botado. Con el tiempo se instaló un pequeño letrero cerca de la plaza vacía, contando en pocas líneas la historia de San Gregorio, de su mina de plata y de la desaparición de don Lucho, no como morbo policial, sino como ejemplo de lo que pasa cuando un territorio vive de un recurso que otros controlan desde lejos. En una sala sencilla de una institución regional, una foto de don Lucho
casco en mano y cara seria, quedó colgada junto a otras de mineros anónimos, formando parte de una memoria que antes no existía en ningún lado. En una de sus últimas visitas, Paula se paró frente a la bocamina, miró el cerro y dijo en voz baja que no perdonaba lo que habían hecho con su padre, pero al menos sentía que la historia ya no estaba enterrada sin nombre. El sol caía lento sobre los cerros del norte de Chile, tiñendo todo de naranjo y polvo, y por un momento, San Gregorio dejó de ser solo un pueblo fantasma para convertirse en escenario de una verdad que se negaba a desaparecer del todo en enseñanza. En muchos pueblos mineros del norte chico de Chile, la riqueza se fue en trenes y barcos, pero las familias se quedaron con silencios, deudas y historias a medio contar. Buscar la verdad, aunque sea tarde y a punta de cuadernos llenos de polvo, es una forma de devolver algo de dignidad a quienes no tuvieron voz en su momento. Moraleja: no creas todo lo que repite el cauín cuando se trata de la vida de alguien, porque detrás de un se desapareció no más puede haber abuso, corrupción y miedo, escondidos bajo toneladas de tierra y papeles viejos. A veces, la verdadera justicia no es ver a un culpable preso, sino cambiar la manera en que recordamos a los que se fueron, para que no queden marcados por la versión cómoda de los poderosos, sino por la verdad que tanto costó sacar a la luz. Escrito y dirigido por Marcónido, una producción del Baúl del Abuelo en Santiago, Chile. Si te gustó, suscríbete al canal, dame un like, comenta qué te pareció y difúndela con tus amigos.